El presidente denuncia ante la fiscal de la Nación, el general del Estado, Daniel Soria Luján. Denuncia ante la Fiscalía al presidente Castillo por presunta comisión de delitos de patrocinio ilegal, el tema que hablábamos, y tráfico de influencias, por el caso Provías, ¿no? Y por el consorcio, ya le decía yo, de la empresaria Karelyn López. Según la denuncia, están estas reuniones. Pero yo después veo que su abogado, pues prácticamente va detrás del procurador, después va detrás de la fiscal, pidiendo que tiene que recusarse del caso, al procurador que lo tenía que destituir o mover del cargo. Eso puede interpretar como obstrucción a la justicia. ¿Usted obstruye a la justicia? No, para nada. ¿No? Yo vengo desde ese espacio de encaminar una justicia como dirigente y como rondero también. Y uno no puede obstruir. ¿Por qué tendría que obstruir? El que nada debe, nada teme. Allá usted verá desde el espacio donde venimos, y yo siempre le he dicho, y disculpe que voy a repetir. Adelante. Que robarse un manojo de hierba como robar una vaca, ambos constituyen un delito. Igual tiene que ser. Tanto peca el que jala la pata como el que mata la vaca. Así es. Diríamos nosotros. Así es, mi estimado Fernando. Oiga, ¿el caso Petroperú? Igual también. Lo mismo. Nunca se trató, despacho. El presidente Castillo recibió el pasado 18 de octubre la empresaria Karelyn López. ¿La recibió? Sí, vino al despacho, la recibí. Entonces sí. Sí. Por ahí va bien. Pero nunca se trató de... Al gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, a Samira Budayé, Imagínese. y al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arevalo. ¿Sí lo recibieron los tres? Sí, el señor Hugo Chávez se ha venido coordinando el trabajo que tiene que ver con el rescate de los pozos petroleros, Pero sí lo recibió entonces. ¿Cuándo Aquí. lo recibir si es un funcionario? Okay. Yo, pero le recibió no para hacer este tipo de favoritismo. Entonces, ¿es coincidencia que la empresa de Samira Budayé... No, para nada. Nunca se habló de eso. ¿No? Le pedí para que me dé un informe sobre los problemas que existen con el lote 5 del problema de la selva que teníamos con los compañeros hermanos indígenas. Y otros temas, el caso, por ejemplo, para visitar el lote 1 en Piura. Pero nunca se trató temas como estas licitaciones, como estas negociaciones. No la tendría por qué hacerla. Definitivamente no tendría por qué. Hay un sector que está a cargo, ¿no? Y quiero que las cosas se hagan transparentemente, y las cosas que no se hacen bien deben desarcirse, deben corregirse, ¿no? Oiga, ¿va a seguir yendo a Breña? ¿O mejor ya no? Bueno, mire... No, le pregunto porque no le ha ido nada bien. No. Mejor ya no vaya, ¿no? ¿Pero por qué no ir? Bueno, pues que vaya con prensa, para que sea bien transparente. Bueno, claro, que vaya a conocer el primer, el segundo piso, el tercer piso, claro. ¿Por qué no? y de paso irnos a tomarnos un café con la señora Vidalina, ¿no? Ah, sí, pero no invita a Karelyn. nunca fue invitada. Se va a tener un problema. Nunca fue invitada. Su enfrentamiento, este enfrentamiento que tiene precisamente con la fiscal Nora Córdoba, ¿tiene un enfrentamiento ahí con la fiscal? No tengo ningún enfrentamiento. ¿No? Yo no tengo ningún... ¿Por qué me tengo que enfrentar con las autoridades? Y mucho más con las personas que me juzgan. Que me juzgan. Acá estoy disponible para contribuir. Pero si viene desde el frente de Aníbal Torres, por ejemplo. Aníbal Torres es ministro de Justicia, ¿no? Entonces, deja abierta la posibilidad de remover al procurador. Eso es una retaliación. A lo mejor no es usted, pero lo está haciendo como un operador, ¿no? Están yendo detrás de los que lo están cuestionando. Sí, yo creo que hay personas que bueno, los ministros a veces tienen sus razones, yo las llamo y me dicen, pues, he hecho eso, y le digo... ¿Usted se acuerda en que el ministro de Justicia, que es Aníbal Torres, deje abierta la posibilidad de remover a un procurador, a Daniel Soria? No, ¿se han corregido eso? Yo creo pero ¿usted estaba de acuerdo en esa declaración? ¿Está de acuerdo en eso? Yo me enteré después de las declaraciones. ¿No está de acuerdo? Por supuesto que son cosas que las instituciones y las personas que están al frente hagan su papel sin que tengan ninguna situación de eso es obstrucción. De obstruirlo. No, si empiezan a remover... No, pero por mi parte no va a haber ninguna obstrucción. No sé. De su parte no. No. ¿Qué pasa con este tema de el habeas corpus que presenta su abogado? Presenta un habeas corpus contra la fiscal Nora Córdoba. Entonces ya no es su ministro, ahora es su abogado.
y es contra la fiscal Nora Córdoba, otra fiscal, otro operador de justicia que lo está. Usted sabe que es parte de asumir, que asume la misma defensa, ¿no? Pero ¿está de acuerdo entonces usted en eso? Usted es el presidente, usted no es cualquier ciudadano. Así es. Y estar yendo detrás de los operadores de justicia que lo Es que investigan. no estamos yendo detrás de los operadores. ¿Y qué es eso? Por eso, pues, ahora hay una propuesta que le hace la defensa, que busca algún camino, pero ahí están las cosas claras. Ya. Presidente, tengo muchos temas. Yo sé que la audiencia está esperando muchos temas. He tocado varios de los temas que la audiencia quería. Me falta todavía hablar de la interferencia de las Fuerzas Armadas, pero quiero enfocarme en un tema y es el tema de la constituyente. ¿Sí? Esta Asamblea Constituyente. Usted quiere cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que le quiere cambiar a la Constitución? Ya por lo pronto se lo pararon con lo del referéndum en el Congreso, ¿no? Ya le dijeron, todo lo que sea constitucional tiene que pasar primero por acá. Usted va a acudir al Tribunal Constitucional precisamente por esta controversia. Pero yo me pregunto, ¿pero qué es lo que le urge cambiar al presidente Castillo de la Constitución? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Claro, ¿sabe de qué año es esta Constitución? Del 93. Pues no es tan De vieja. la década del 93. No es tan vieja, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no le parece? Claro. Ahí ve, entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su Constitución. Ok, ¿qué cambios habría? Bueno, que se le dé espacio a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se lo incluya a las comunidades nativas, para darles agua, para darle luz, para darle teléfono, para darle virtualidad, para que ya no estén más pobres. Pero eso lo quiere incluir para como un tema una constitucional. verdadera descentralización. Mire usted. Pero eso es trabajo de la política de Estado. Sí, Pepe, al final cuando el pueblo... ¿Usted no necesita hacer ese cambio en la Constitución para poder descentralizar el Estado? Yo he sido elegido con esta Constitución. Por supuesto. Yo no voy a quebrar el espíritu. Yo no voy a quebrar ni el espíritu del pueblo, pero también voy a quebrar el derecho, o en todo caso la normatividad vigente por la cual he sido nombrado, y creemos que eso se debe hacer en el marco de la forma más democrática y más viable. Ok, descentralización sería uno de los temas, eso no tiene que ser constitucional, eso es una política de Estado. Entonces, ahí no necesita cambiar la Constitución. ¿Qué otra cosa? Como ponerle, como decir que se deje de ser un servicio el agua, la luz y la salud, ¿no? La educación. Son derechos. Están contemplados como servicios en la Constitución. La salud es un derecho. El acceso a la salud es un derecho. Claro. ¿Por qué tiene que ser discriminado una persona que está en Purús, que está en Caballococha? ¿Acaso no tiene el mismo derecho de educarse con la gente que está en las grandes ciudades? ¿Me entiende? Pero ahora, lo que tiene que verse, por ejemplo, mire, nosotros tenemos... Presidente, pero perdóneme, es que me suena mucho a políticas de Estado, no a cambios constitucionales. El acceso a la educación, el acceso a la salud, son derechos, son garantías que se tienen que trabajar desde el frente. Créame, mi estimado Fernando, que no es una preocupación solamente del presidente de la República. No, debe ser una preocupación de todos. Es del país. Claro, y está bien, yo lo entiendo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué obstruir a la voluntad del popular? ¿A qué se le tiene temor? ¿De la constituyente? Sí, ¿a qué se le tiene temor? Pues a que busque la forma de cambiarla para reelegirse. No, para nada. No, me está preguntando. Eso es lo que le da temor a mucha gente. Yo juré salir el 28 de julio del 2026. Lo mismo hizo Chávez. No, acá me tiene. Sí. Sería letal que un maestro dé esas muestras al magisterio, a mis padres, a mi familia, a mis hijos. Pero no podemos... ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué lo que se dice en cuatro paredes no tiene sintonía con lo que dice el pueblo? ¿Por qué no ir de la mano con el campesino, con el maestro, con el obrero, con esas personas que están allá abandonadas? ¿Usted es muy de la línea de pensamiento en ese sentido, de Evo Morales? No, para nada. ¿No? ¿Qué opina de Evo Morales? Bueno, es un expresidente de la hermana República de Bolivia. Y armó tremendo revolú, ¿no? No, como tiene derecho de irme también a Bolivia, como estado... Usted fue a Bolivia, ¿no? Antes, sí, como acabo de estar en Colombia. ¿Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia? Y esa es la pregunta. Vamos a entrar en aguas profundas cuando regresemos con el presidente Castillo, el presidente del Perú, sobre eso. Mar para Bolivia. Lo decía cuando candidato. Recuérdelo. Pero ¿qué dice ahora? Como presidente, mar para Bolivia. ¿Se mantiene? ¿Lo sostiene? Al regresar.
La etiqueta que estamos utilizando esta noche es Conclu Castillo 2, el número 2, por ser la segunda parte de esta entrevista con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Conclu Castillo 2. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter y F del Rincón en Instagram, F del Rincón en Instagram. Esa es la etiqueta, gracias por sus comentarios. Presidente, espero que nos esté viendo. Cuando hablaba con usted y tocábamos el tema de Bolivia y mar para Bolivia, yo le decía, estoy seguro que su respuesta va a ser una bomba, no solamente aquí en el Perú, creo que va a ser una bomba que va a tener un impacto a nivel internacional. Se lo advertí, pero en este momento lo vamos a comprobar. Sigamos con la entrevista. ¿Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia? En un evento, lo dijo, ni ¿verdad? Siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia. No, pero espérame, momento. Pero dígale usted a un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que ser? Porque está cediendo territorio nacional. Pero no lo he hecho como presidente, lo dije como... No, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea que es cierto que usted tiene la idea de que existe la posibilidad de que Bolivia tenga acceso al mar. Dígame usted, mi estimado Fernando. Dígame. No, escúcheme. Yo tengo que gobernar. Ok, le va a preguntar sin sintonía con el pueblo. Le va a preguntar a los peruanos. Si el peruano está de acuerdo. Ajá. ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? De usted? Dígame, si los peruanos están de acuerdo. No, si los peruanos están de acuerdo, bueno, están de acuerdo. Pero ¿y si dependiera solo de usted? No, pues yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Entonces, por eso, pero usted es de la idea de que Bolivia debe tener acceso al mar. Es que no es de mí. Es el clamor de los pueblos, mi estimado Fernando. Foro, presidente. Usted me está trayendo necesidades de mi pueblo. Oiga, yo le estoy respondiendo. ¿Usted sabe o la pregunta que me hace es solamente de Fernando Rincón? No, soy periodista. Por eso, pero el periodista traslada la necesidad del pueblo. En ese marco yo tengo que responder a mi pueblo. ¿Me entiende? Entonces... Y a título personal, como presidente, su ideología es importante. Su ideología, y si su idea es que Bolivia debe tener derecho a tener un acceso al mar, pues es su opinión. Pero ese es su derecho. Nosotros haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema que hemos visto, ¿sabe qué, mi estimado Fernando? Es que hoy muchas veces históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera. Es que usted es boliviano y usted es mexicano y yo soy peruano, no tenemos nada que ver, pero porque acá hay un límite. Si ambos somos de carne y hueso, tenemos las mismas necesidades. Entonces, ¿que abrir las fronteras? Pero no solamente hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas las fronteras. Al lado de las fronteras hay grandes necesidades. Sí, claro, por supuesto. Hay grandes necesidades. Entonces, ¿por qué poner una barrera? Oiga, lo que acaba de decirme, presidente, perdón, es que no dejo de pensar lo que acaba de decirme, ¿va a ser una bomba aquí en Perú? ¿Por qué? Pues porque piensa el presidente Castillo que Bolivia debe tener acceso al mar. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Pero ya sabe que esa es su intención. No es mi intención. La intención es hacer que el Perú igual. Nosotros, cuando hemos ido a Bolivia, había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. Dígame, ¿está en contra del país? ¿La vería mal el país? Hay un lago Titicaca que está agonizando. Vamos a salvarla. Dígame, ¿eso es mal para Bolivia y para Perú? Todo eso está bien, pero o sea, el tema nacionalista es donde creo que le va a reventar la bomba. Yo no le voy a decir cuál es la reacción, ¿no? Pero finalmente tendrán la reacción. Claro, mañana lo veremos. Escúcheme, hoy a la 1 de la mañana, yo sé quiénes ponen sus títulos en el periódico, mañana van a salir seguro. No, Pedro está entregando el mar para Bolivia. Seguramente lo veremos. Y eso a mí no me tiene sin cuidado, porque yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano. Hacemos una pausa, regresamos, continuamos con esta segunda parte de la entrevista con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Vínculos presuntos o no con el terrorismo, con Sendero Luminoso para ser específico. De eso hablamos más adelante. Venezuela, Cuba, Nicaragua,
¿A quién reconoce el presidente Castillo como el presidente de Venezuela? ¿A Nicolás Maduro o a Juan Guaidó? Las respuestas al regresar, a ver si a usted le queda claro, ¿eh? A mí no. Hay muchas dudas de su afinidad o no con el terrorismo, con Sendero Luminoso literalmente, ¿no? Lo ubican, ya me lo ha dicho usted, y eso es una realidad, y así lo tengo que acotar. El presidente Castillo no tiene ninguna investigación pendiente con temas de terrorismo. Sin Al embargo, contrario, voy a luchar contra el terrorismo. bueno, la tengo que claro, hacer. y se ha manifestado antiterrorista y ha participado como rondero. Sin embargo, cuando uno empieza a ver la conformación de CONARE, de Movadef, del Sindicato Único de Trabajadores, todos los caminos... Fíjese, es otro refrito. Pero todos los caminos llevan en fechas concretas, viendo la fundación, ¿no? La participación de usted en la huelga, todos los caminos llevan a un vínculo con Sendero Luminoso. Sí se hace el recuento, ¿no? 2017, le dicen... Pueden haber muchos recuentos, como muchas líder, líneas. usted va para la huelga. Yo sé que hay una línea de tiempo. Hay una línea de tiempo Hay en una la línea que de todo tiempo coincide. y qué bien que haya línea de tiempo de las luchas, reclamando alimento para los niños, reclamando que y no haya más explotación minera. Qué bien que haya una línea de tiempo para dar educación a nuestros hijos. La formación pero nada tiene que ver alguna ligación o algún vínculo de mi persona y hoy como presidente con Sendero Luminoso. Y es más bien, yo quiero aprovechar esta oportunidad para condenarla. Y voy a luchar por eso. Voy a condenarla y voy a luchar. Porque estas cosas no pueden seguir haciendo. Y yo no tengo nada que ver con esto y por el contrario, quiero que mis hijos tengan educación. ¿Es posible, presidente Castillo, es posible que usted haya participado de movimientos en los que Sendero Luminoso estaba involucrado sin saberlo? A ver, dígame uno. Bueno, pues la misma huelga. El derecho, el Perú, es un derecho, la huelga es un derecho constitucional. Pero ¿de dónde viene la conformación? Viene desde mi escuela, cuando veo que mi escuela está cayéndose. Cuando mis hijos no tienen internet, cuando mis alumnos no tienen internet, cuando una puerta al lado de mi escuela está cayéndose, cuando yo mismo ayudo a parir a mis madres de familia, cuando en mi propia comunidad... Se lo pregunto de nuevo. Cuando mi propia comunidad no tiene ni siquiera luz eléctrica. Se lo pregunto de nuevo. O sea, de la necesidad misma, de ahí viene esta lucha. El contacto con personajes vinculados de alguna forma a Sendero Luminoso o investigaciones por terrorismo aparecen en el escenario de la actual presidencia. Organizaciones, movimientos vinculados a Sendero Luminoso aparecen en el pasado del presidente Castillo. Y por ende la gente dice, él esconde su afinidad con Sendero Luminoso, él esconde su usted mismo dice, dicen. Su conocimiento. Es que yo ya no puedo ser un gobierno de lo que dicen. Yo vengo acá a gobernar por mandato popular del país, por ese voto que depositó el campesino que está abandonado. Pero he estado en contacto con gente vinculada a Sendero Luminoso, presidente Castillo. Como he estado en contacto también, que no las ha conocido, con muchos lobistas, con muchos corruptos por diferentes espacios. ¿Con cuántos lobistas, con cuántos miserables, discúlpeme el término, me habré cruzado? Igual, pero las personas que han estado ahí luchando, que necesitan... O sea, he estado en contacto con esa gente en algún momento de su vida, pero no por un tema ideológico, es lo que me está diciendo. Para nada. Para nada. ¿Qué piensa de Cuba? ¿Qué piensa de Cuba? ¿Cómo de Cuba? ¿Es una dictadura? Bueno, a mí me gustaría tener una América Latina bien unida. No, ¿qué piensa de Cuba? Por eso lo pienso como un país hermano. ¿Es una dictadura? Bueno, habrá que preguntarle a los cubanos, ¿no? No, yo le pregunto a usted. A mí no me gustaría... Yo le pregunto a usted para saber cuál es su parámetro de la democracia. Yo quiero okay, en la no me digas que es una dictadura. ¿Cuba es democrática? Pero hay que preguntar a los cubanos. Igual que yo no quisiera que ningún otro país o otra persona se entrometa en la vida de los peruanos. ¿Qué piensa de Venezuela? ¿Qué piensa de Venezuela? El régimen. Bueno, igual. Lo mismo. Y yo tengo muchos venezolanos acá. Claro. Y el problema no es los venezolanos, el problema son los delincuentes. ¿No? Que hay que luchar. Los mismos venezolanos en contra de los venezolanos que le roban. ¿Pero por qué están acá? Bueno, por un éxodo masivo que viene de... ¿Dónde? Porque están acá, porque también hay muchos peruanos que también viven allá.
Estamos... Sí, pero no hay un éxodo masivo de venezolanos reconocido a nivel mundial. Y nosotros hicimos un llamado, hemos hecho un llamado nosotros, no solamente venezolanos, también hay mexicanos. Presidente Castillo, ¿por qué tiene tanto miedo a pronunciarse de 3 países? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Fíjese usted lo que se cocina. Se cocina todo esto que le acabo de decir de Sendero Luminoso. Una ideología, y cuando lo llevo al plano de las democracias y los derechos humanos, tampoco es concreto y no es claro. No es que no es claro. No tiene que contestar puntualmente. El Perú es rico en todo. Yo jamás voy a traer un modelo de afuera. Pienso crear un verdadero modelo democrático, abierto con los peruanos. Pero no se atreve a censurar o a pronunciarse en torno, por supuesto que hay que censurar, a países acusados a regímenes acusados de violar derechos humanos. Y usted no lo dice, y me lo acaba de decir. En estos términos que usted y yo entendemos, tanto peca el que jala la pata que el que mata la vaca. Así es. Hay 3 regímenes que están acusados de violar derechos humanos. Y si usted no se pronuncia en torno a eso, es parte del problema. No soy parte de eso. Por eso, dígamelo entonces. Y no me gustaría de que el Perú se convierta en uno de esos modelos. No le gustaría. Reprueba los 3 modelos. ¿Cómo que no repruebo? Los reprueba. Por no eso, adoptaría ninguno de esos modelos. Cada país es autónomo. Presidente, ¿usted adoptaría el modelo cubano, el nicaragüense o el venezolano? Jamás. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es lo que el Perú emana, lo que el Perú dice. Yo tengo que estar en sintonía con mis peruanos. ¿De dónde usted? ¿De derecha, de izquierda, de centro? Yo soy una persona, yo soy un hombre del pueblo que abraza. Eso no es una ideología. Eso no es una ideología. El sentimiento. ¿Qué es usted? Ahora escúcheme. Ideológicamente soy un provinciano. Soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país. Si usted ve que en este momento alguien le coge un dolor de barriga, dígame usted, el que está ahí con el dolor, ¿está esperando que lo salve el de la derecha o el de la izquierda? No, el médico. Por eso. Entonces, a eso he venido. Pero no voy a ir con un ginecólogo. A salvar a mi país de ese escenario. Ese es el punto. No voy a ir con un ginecólogo porque me duele la barriga. Claro. Entonces, las democracias acuden a ciertos modelos de país. Cierto. Ahora, y las izquierdas tienen su modelo, las derechas. ¿Cuánto me hubiese gustado que en 200 años este país hubiese tenido un modelo? ¿Cuál es el modelo de usted? El modelo es centro, izquierda, totalmente centro, derecha, democrático centro. Y del país y del pueblo. Imagínense. Cuando nosotros venimos acá, hemos encontrado que se quieren poner algunos con una ideología, con otra ideología. Las ideologías no salvan a los países. Las ideologías no priorizan la necesidad del país. Yo creo que la buena voluntad, yo creo que la decisión no solamente personal o del gobierno, sino también de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ningún modelo de afuera. Solamente así habremos podido contribuir con el desarrollo de este país. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo quisiera aprovechar este espacio, mi estimado Fernando, para decirle que yo no voy a traer ningún modelo, sino el modelo que quieren muchos peruanos. Que quiero ver a un país libre de delincuencia, libre de narcotráfico, libre de terrorismo, libre de todas las cosas. Y que quiero ver a mis hijos que tengan al final las mismas oportunidades que el que esté en Tumbes, el que esté en Aguas Verdes, con el hombre que está en la frontera con Brasil. A pocas horas voy a estar nuevamente en Colombia. Y luego voy a estar sentado al lado del presidente Bolsonaro. Y quiero que las fronteras se abran para todos los países, sin ningún tipo de ideologías. Sin embargo, me dice usted que sin ningún tipo de ideologías, pero usted tiene una afinidad con ciertas ideologías. ¿Quiénes fueron los funcionarios, por ejemplo, que vinieron del gobierno de mi país, de Andrés Manuel López Obrador, a Perú, para darle asesoría económica? Eso es considerado una injerencia por algunos legisladores. Hablando de ideologías, ha habido visitas muy polémicas al país, ya bajo la administración, por supuesto, del presidente Pedro Castillo. Una de ellas tiene que ver con funcionarios del gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador y su 4T. También la visita del expresidente Evo Morales. ¿Por qué? ¿Por qué estas visitas y no las de otros países con otro tipo de tendencias ideológicas políticas? ¿Qué será que me tiene que decir el presidente Castillo después de la pausa? Y me dice usted que sin ningún tipo de ideologías,
pero usted tiene una afinidad con ciertas ideologías. ¿Quiénes fueron los funcionarios, por ejemplo, que vinieron del gobierno de mi país, Andrés Manuel López Obrador, a Perú, para darle asesoría económica? Eso es considerado una injerencia por algunos legisladores. Pues mire, imagínese. ¿Por qué le pide ayuda o asesoría a un gobierno extranjero? A ver. Que también es de la misma línea de izquierda, ¿no? De estas Es que a mí nadie me puede prohibir que yo tenga... Nadie se lo puede prohibir. Nadie como cualquier otro país que me saluda y hablamos de su necesidad de cada país. ¿Por qué no le pide país. asesoría a Estados Unidos, por ejemplo? No, ¿por qué no pedirla? ¿Pero por qué le pidió a México? Pero la puedo, como la puedo pedir a cualquier país, déjeme mañana pedir apoyo también en el marco de la Alianza del Pacífico. Como la puedo pedir también a Bolsonaro. ¿Vinieron a eso? ¿A qué vinieron estos? Porque México no es un ejemplo económico a nivel mundial, no es un país boyante económicamente. Andrés Manuel López Pero Obrador también ellos, como yo fui a México, ellos también tienen derecho a venir. Oiga, le pidió consejo a los que menos le pueden dar, hombre. Fíjese que no pedí consejo. Asesoría. Tampoco asesoría. ¿Qué fue entonces? Es una conversación como la que mantenemos con mis pares, ¿no? ¿Me entiende? Como un maestro se relaciona con otro maestro y ven su realidad y al final se ve si se puede o no se puede hacer algunas cosas. ¿Y qué querían hacer? ¿Perdón? ¿Qué querían hacer? ¿Qué cosas querían hacer? Bueno, luchar por las cosas comunes que tiene el país. Luchar por las cosas, por ejemplo, imagínese, como el narcotráfico, ¿no? Como las cosas que hay que superarlas. Oiga, ¿a quién reconoce usted? ¿A Juan Guaidó o a Maduro? ¿Perdón? Como presidente de Venezuela. Bueno, es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista, como le dice Nicolás. No me va a dejar con esa. Es más, si ya se quiere ir, respóndame esa y lo dejo. No se trata de que no vayan. ¿Por qué se tiene que ir? No, yo aquí me quedo. Yo no tengo la agenda ocupada. Quédese nomás. ¿A quién reconoce? ¿A Maduro o a Guaidó? Pero hay que preguntarle a los venezolanos, ¿no? No, hay que igual que la los comunidad peruanos internacional ha fijado postura. Es igual que usted dijera, en el Perú, ¿a quién reconoce como presidente? Pues ¿A qué Fujimori o a Pedro Castillo? Es Castillo, pero es que aquí entonces, no hay duda. igual. Es que en el mundo reconocen a Castillo. Ya. En el mundo no reconocen a Maduro. Ya, entonces aquí reconoce. ¿Usted sí lo reconoce? A Guaidó, le estoy diciendo. Ya, pero el mundo lo reconoce a ellos. Mira, yo no me voy a meter en problemas de otros países, porque no me gustaría que se metan en países, es de la comunidad internacional. Sí, por eso. Castillo tiene que entender eso. Hay que fijar una postura en algunas cosas. Sí, ¿Usted no fija postura? Entonces, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿Quién es? Los que han elegido los venezolanos. ¿Quién pasa por una situación de elección? Es igual que ¿Una elección con un proceso democrático? ¿O por eso, una elección? Preguntémosle a los venezolanos. El problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos. El problema de los peruanos exterior, también igual. ¿Así va a ser su política exterior? ¿Perdón? ¿Su política exterior va a ser así? Tibia, sin fijar posturas. No, como nosotros tenemos claras las cosas. No. A mí no me ha quedado claras. De todas las que le he preguntado, de política exterior no me ha dejado clara ninguna. Bueno, pues mire, en eso también creemos importante de que hay que tener una lectura en el marco de cómo se desarrollan los pueblos, ¿no? Imagínense si igual van a pensar entonces, oye, hay que ver quién es el actual presidente en el Perú. ¿Con eso? No, pero es que es un mundo global y si usted por el contrario, yo creo que mire, no solamente yo estoy dispuesto para irme y reunirme con los demás hermanos países, de acá hago un llamado, por ejemplo, no solamente a mis pares, sino también aprovecho para llamar, por ejemplo, a la inversión privada, ¿no? Para sacar adelante este país. Pero hay mucho por aprender de otros países. Sí, por supuesto, siempre. Hay mucho para aprender. Bueno y malo, por eso le preguntaba. Claro. No hay ningún. Lo malo es malo, ¿no? Puede haber cosas malas, por ejemplo, en el Perú. El Grupo de Lima, ¿se acuerda? Usted sabía del Grupo de Lima, ¿no? ¿Perdón? Usted sabía del Grupo de Lima. Nunca la encontré. Pero sí sabía de la existencia del Grupo de Lima, ¿no? Para tratar el tema venezolano. Ni pensar que exista más bajo su gobierno, ¿sí? Pero nunca la encontré el Grupo de Lima. ¿Nunca lo encontró? Nunca la encontré y nunca la sentí. Por varios países. Nunca la sentí en mi pueblo. ¿No le interesa el Grupo de Lima? No la sentí en mi pueblo. Bueno, ya me ha quedado claro ese tema. La última que le voy a hacer, porque sé que se tiene que ir. El tema de los nombramientos, ¿no? Su presunta injerencia en promociones a nivel militar y ahora a nivel Policía Nacional. Fíjese, tampoco es cierto eso. Son personas afines
Sí. a Castillo las que han señalado No, y... no, yo soy totalmente respetuoso. Presidente, Nunca tuve injerencia. nunca tuve injerencia. No, para nada. Es que la denuncia viene precisamente de un mando militar. Por eso, Está mintiendo. por eso. El mando militar que ha denunciado que Ahí está, buscaban a través de su ahí está la- injerencia promover a las Nunca- personas que usted quería. Nunca la hice. Nunca lo hizo. Nunca y lo esto hice. de la Policía Nacional. Tampoco lo haría. Ahora, en la policía están en un proceso que es su responsabilidad. los Están señores. acusando hasta dinero involucrado en el tema de la Policía Fíjese, Nacional. ayúdeme a investigar. Y será- No, yo no me No, meto. pero si usted Para eso escucha, está la pero del justicia momento que usted me dice, peruana. cuando el río suena, Yo no lo dije, usted lo dijo, ¿eh? Cuando el río suena, pero usted me que está agua diciendo lleva. algo escuchado, dígamelo nomás. agua lleva. ¿Me entiende? Entonces, yo no tengo ninguna injerencia, tengo que ser respetuoso de las instituciones y mucho más si se trata de las Fuerzas Armadas, a la cual respeto mucho. No pretende ideologizarlas de ninguna manera. Para nada. Soy totalmente respetuoso. Es más, yo en el colegio tuve instrucción premilitar. Se dictó en los colegios. Y qué bien que la sociedad también lo ve de esa manera, que seamos disciplinados, que seamos ordenados, que la puntualidad es importante. Y eso nos ayuda también a la formación militar, ¿no? Y yo jamás voy a entrometerme en estos casos. Bueno, presidente Castillo, lo dejo porque tiene la agenda muy apretada. Nada más le vuelvo a preguntar, dígame, ¿sí va a terminar su mandato o quién sabe? No me voy a repetir el plato. El 28 de julio de 2026, venga usted para echar la mano. De que ya se va. Y va a decir, ¿sabe qué? Tarea cumplida con mi país. ¿Y lo van a dejar llegar ¿Perdón? o lo van a sacar antes? Bueno, mire, yo soy respetuoso de las democracias. Pero más allá de agendar temas de algunas personas que no les gusta mi sombrero, no le gusta otra cosa, no le gusta que un campesino haya venido a quitarles el espacio. Yo simplemente he venido a contribuir a mi país para tener un mayor desarrollo, Okay. para encaminar a un país más próspero, más igualitario, con derechos que ha sido históricamente han venido luchando. Presidente Castillo, muchísimas gracias.